También les quiero comentar que les doy mi saludo desde Holanda, desde La Haya. Yo soy, en ese momento, estoy trabajando como gerente, en inglés es Program Manager for Emerging Markets. Entonces, soy una especie de gerente para mercados emergentes, ¿no? Trabajo en el sistema holandés promoviendo las inversiones de impacto, pero esta presentación que tenemos no tiene que ver con mi trabajo actual. Lo hago simplemente para tener una reconexión en mi idioma nativo con América Latina y con algunas personas que me han solicitado por qué no dar una presentación sobre esto. Y de pronto este puede ser el inicio de otras presentaciones que podemos tener para algunos aspectos que ustedes consideren necesarios, necesario profundizar más. Bien, entonces, sin más dilación, vamos a comenzar. Algunos elementos los voy a dejar pasar y otros elementos me voy a concentrar más, en función de lo que yo considero que es más relevante, pero como les he comentado, si ustedes tienen alguna comentario, pregunta, consulta, lo que no está claro, simplemente levanten la mano o simplemente hagan uso del micrófono. Creo que es perfectamente posible y podemos hacer la aclaración necesaria. Bien, entonces, primero deberíamos de comenzar entendiendo lo que es el impacto, ¿sí? Eh, Vamos a tratar de definir el impacto como un efecto, un cambio que consideramos que es significativo y duradero, que un proyecto genera en su entorno. Ahora, cuando hablamos de proyecto, estamos hablando de una inversión, una acción, diversas cosas, una actividad, ¿no? Depende de, obviamente, la organización. Y como ya hemos visto seguro en nuestra experiencia, un proyecto de una corporación o una entidad de envergadura regional, como puede ser un estado o como puede ser una entidad transnacional, una actividad de un proyecto de una organización de esa naturaleza puede ser considerado un proyecto para una entidad más pequeña, ¿no? Por ejemplo, para una ONG de entorno local o para un gobierno local, ¿no? Entonces hay bastantes niveles en ese caso. Ahora, el impacto puede ser considerado positivo o negativo, intencional o no. Entonces es necesario reconocer que cualquier actividad que nosotros emprendamos e implementemos tendrá un impacto, ya sea positivo o negativo. Un tema importante que es necesario tomar en cuenta es preguntarnos durante este proceso de tratar de medir el impacto, es qué diferencia queremos hacer, qué cambio queremos generar. ¿Mm? Eh, ¿Y cómo saben ustedes que están haciendo la diferencia o el cambio que se han planteado en un inicio? ¿Mm? Denme un segundo porque veo que alguien está en el chat. Eh, ya, muy bien. No veo que Veruca ingresó, me parece bien. Ahora, un momento, seguro alguien me está escribiendo. Y ya, perfecto. Podemos seguir. Bien. Ahora, el impacto tiene que ser intrínseco, tiene que ser transversal a nuestras acciones. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque como debe ser claro para nosotros, cualquier cosa que hagamos tendrá efectos, ¿m? Positivos o negativos, como ya hemos visto, ¿no? Lo que estamos considerando para, en nuestro caso, el impacto. Ahora, ya sea en su actividad personal, profesional, ¿m? O en las acciones que una organización emprende, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en este ejemplo, ustedes pueden ver, ustedes consumen, ¿no? Y el consumo va a generar un impacto. En este caso, cuando estamos hablando de moda o de ropa, es bastante claro que la cantidad, la increíble cantidad de consumo que tenemos de textiles genera una enorme cantidad de desechos, ¿sí? Que no son adecuadamente dispuestos, ¿no? Ahora, no estamos hablando del plástico, etcétera, ¿no? Y un gran etcétera, ¿no? Y obviamente
no me voy a centrar en aspectos puntuales porque para eso tendríamos que trabajar exactamente con sus casos particulares. Pero podría ser interesante tener la oportunidad de en futuras sesiones poder trabajar específicamente con sus casos para identificar con claridad cuáles son sus impactos, cómo lo quieren mitigar y cómo saben si están logrando la mitigación de ese impacto o incluso eh, eh, en la meta que ustedes quieren lograr es algo que están alcanzando, ¿no? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, para quedar un poco más claros, no es solo mitigación del impacto, es tener claridad en lo que queremos lograr, ¿no? Y eso lo vamos a ver con calma un poco más adelante. Ahora, en ese quehacer de las diversas opciones que tenemos que entender, tenemos que estar en la capacidad de comprender que las eh, diversas alternativas que podamos elegir sean sostenibles, o sea, que se mantengan en el tiempo y que sean responsables. ¿Sí? O sea, debemos de ser conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que estamos provocando. ¿Qué más? Cuando vemos el tema de integración del impacto en el quehacer de nuestra organización, en este caso, ¿no? Tenemos que obviamente referirnos al análisis del impacto, que básicamente responde al tema de metodología, cómo lo vamos a hacer. Hay diversas metodologías, diversos marcos de referencia que podemos utilizar, diversos estándares. Los vamos a ver un poco más adelante de manera referencial, ¿no? Depende, queda en ustedes elegir el que más convenga para su organización o entidad. Y también es importante reconocer qué cosa, ¿no? El que estamos realmente analizando, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí vemos que hay una serie de interacciones en nuestro quehacer, ¿no? Pero no se fijen mucho en la figura porque la figura en realidad es solo referencial. Bien, entonces, otro tema importante de trabajar la integración del impacto es reconocer a las partes interesadas. Ahora, en ese caso tenemos, por ejemplo, de una manera muy simple de verlo, es ustedes tienen interesados que están en el círculo interior, ¿no? De su organización. El, el CEO de la organización, el gerente de la organización, el oficial de proyecto, etcétera, ¿sí? Y también tienen elementos o involucrados que son externos a la organización, ¿no? Por ejemplo, las personas a las cuales ustedes compran ciertos productos. Por un ejemplo bastante grueso. Las entidades públicas con las que tienen que interactuar, otras entidades privadas, etcétera. ¿Sí? Entonces, todos ellos deben de ser identificados. ¿Mm? Y obviamente, cuando hablamos del cómo, existen diversas metodologías, el mapa de actores, mapa de poderes, etcétera. ¿Sí? Eso se los menciono porque ustedes lo tienen que conocer y que tomar en cuenta cuando vayamos a ver los siguientes aspectos. Bien. Mm, Ahora vamos directamente ya al marco conceptual, ¿no? De la medición y gestión del impacto. Porque lo que yo quiero con esta sesión es que ustedes estén en capacidad de tener los elementos básicos necesarios para poder emprender, no la aventura, pero sí el reto de conceptualizar su medición y gestión del impacto, tener sus marcos referenciales y con eso poder comenzar con el tema de metodologías, instrumentos, etcétera. Déjenme un segundo que controle que estemos todos bien. Sí, perfecto. Para variar, alguien está taladrando por ahí. Bien, un tema importante, ¿no? Siempre digo un tema importante, pero en este caso lo que les menciono es temas básicos, esenciales que tenemos que conocer. Eh, el punto de partida debería de ser, en todos los casos, desde mi experiencia, perspectiva, en estos temas del desarrollo y ahora en los temas de inversiones de impacto, es que debemos de partir por una identificación absolutamente clara, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, teórico y práctico, en función de las posibilidades que realmente podemos resolver
de las posibilidades que tenemos de resolver el problema, eh, de cuál es el conflicto, la limitación, el elemento que no es satisfactorio o eh, en el camino o en las grandes metas que nos hemos planteado, cuáles son las trabas que tenemos, ¿sí? Ya sea en la propia organización, ya sea hacia afuera, hacia la sociedad, el ambiente, etcétera, ¿sí? Entonces, una vez que se defina eso, ¿no? Por ejemplo, un problema tiene que estar claramente definido, tiene que tener quién es el problema, qué cosa es el problema, quién se ve afectado por el problema, cuándo está ocurriendo, dónde está ocurriendo, con la mayor claridad posible, ¿sí? Y yo voy a insistir mucho en eso, ¿sí? Mientras más claramente ustedes identifiquen el problema, va a ser, lo demás va a venir con mayor claridad. ¿Ah? Eh, Hay un gran etcétera. ¿Ah? Por ejemplo, un problema puede ser identificado, un ejemplo de problema puede ser pérdida de biodiversidad en una región en particular durante este periodo de tiempo X, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Que esté claramente definido. Un segundo paso o una segunda etapa es ya desarrollar un modelo lógico, ¿sí? Lo que últimamente, no últimamente, ya hace bastantes años, se llama la teoría de cambio, o bueno, si son un poco menos aventureros o menos sofisticados, pueden llamarlo el marco lógico. Hay diferencias, obviamente, entre teoría de cambio, marco lógico, design thinking, ¿no? Hay modelos lógicos, etcétera, ¿sí? Pero lamentablemente eso es materia de otro seminario, de otra conversación en la cual podemos centrarnos específicamente en entender estos modelos, ¿sí? Pero cualquier iniciativa que ustedes tengan, ya sea en el tema del desarrollo meramente dicho, propiamente dicho, en el tema de las inversiones de impacto o en el tema de las inversiones públicas o privadas, ¿sí? Es necesario contar con una teoría de cambio. ¿Eh? Ahora, básicamente lo que la teoría de cambio les va a explicar, o lo que nosotros vamos a descubrir con la teoría de cambio, o pueden poner en evidencia, mejor dicho, son los nexos, las conexiones entre las actividades, productos, resultados e impactos que nosotros mismos estamos planteando, ¿sí? Y la idea es identificar cuáles son los cambios medibles en el tiempo, ¿sí? Obviamente, previamente tiene que haber una identificación del problema, tenemos que tener unos supuestos, etcétera, ¿sí? Pero bueno, como ya les había comentado, este no es el espacio para discutir eso, si no se nos va a ir el tiempo solo en un solo punto. Pero si ustedes tienen interés, por favor, con todo gusto podemos verlo en otra sesión. ¿Cuáles son los los componentes claves, ¿no? Tenemos que tener para el marco, este marco de la gestión de la medición y gestión del impacto, tenemos que contar con los recursos necesarios, ya sean humanos, financieros, conocimiento, etcétera, las actividades, los entregables tangibles, los llamados productos, los cambios a corto y mediano plazo, los resultados y el impacto finalmente, ¿sí? Ahora, es importante que ustedes personalmente en cada organización definan lo que el impacto es para ustedes, ¿sí? Es importante y en mi experiencia no les sugiero que tomen referencias de otra entidad y los traspasen a su propia experiencia o su propia organización. Lo ideal es que ustedes mismos estén en capacidad de poder definir lo que es impacto para ustedes, obviamente con los consejos que les podemos dar aquí. Tenemos que definir, y eso nos va a ayudar a definir qué proyectos o inversiones se ajustan a esa definición de impacto, ¿sí? O sea, eso tiene mucho que ver con la identidad de su organización, ¿sí? Ustedes pueden definirse como una organización de impacto, ¿no? Entonces tienen que identificar qué cosa es impacto para ustedes, en qué áreas, en quiénes,
¿Mm? Y bueno, y eso les va a ayudar a poder definir realmente en qué aspectos ustedes se estarían o se deberían de enfocar como organización. Bien, seguimos un poco más adelante y vamos a revisar el chat si hay alguna consulta. Ok, no. Bien. Seguimos con el marco conceptual. Otro aspecto que deberíamos de considerar luego de definir el problema, la teoría de cambio, son los indicadores y métricas, ¿sí? Ahora, esto obviamente nos sirve para identificar el progreso, ¿no? Y obviamente lo que se identifica y se mide se puede gestionar y la efectividad, ¿no? Para ver si en realidad estamos logrando lo que habíamos planteado. Y la sugerencia es que estos indicadores y métricas tienen que estar alineados con marcos reconocidos, que vamos a verlos un poco más adelante, como mención. Ahora, no les voy a decir que los indicadores tienen que ser SMART. Eso es bastante claro. Los objetivos también deben de ser SMART, ¿no? Obviamente. ¿No? Pero hay algunos elementos que sí es importante reconocer en tema de indicadores en este marco de la medición y gestión del impacto, es que los indicadores tienen que responder, eh, los, los indicadores tienen que responder a estrategias, a los objetivos estratégicos de su entidad, ¿ok? Tienen que estar alineados con. Eh, Los indicadores tienen que estar obviamente relacionados a un objetivo en particular. ¿M? Cuando hablamos de objetivos, estamos hablando de una jerarquía de objetivos, ¿no? Estamos hablando de diversos niveles de resultados, productos, etcétera. Y incluso las actividades, que no son objetivos, pero están dentro de esta jerarquía, ¿no? Ustedes saben que implementan, ejecutan las actividades, se logran los objetivos están en relación con los productos, y su utilidad dan resultados, resultados nos aproxima el impacto, etc. ¿Sí? Bien, ahora, el alcance es importante, eso está vinculado con las metas, ¿sí? Eh, ¿Cuánto queremos lograr? ¿No? Y obviamente estos indicadores están sujetos a variación y a progreso. Un tema importante que parece que no es muy, no se le da mucha atención, son los aspectos de codificación. Parece engorroso, parece fastidioso, pero es necesario que los indicadores estén codificados, ¿no? Codificados en el sentido de tiene que haber relación entre el indicador y qué está midiendo, ¿no? Pueden hacerlo con números, letras, etcétera. Eso depende del sistema que ustedes quieran utilizar, desde un Excel hasta un software que ustedes pueden utilizar. La duración, ¿no? Los indicadores están limitados en el tiempo en función de cuándo se van a medir y durante cuánto tiempo. Y los puntos de referencia tiene relación con los estándares con los cuales se contrasta el indicador para ver si hay avance o no, ¿no? Eh, ¿No? Ustedes tienen que pensar pues en el estado cero de su indicador, que es la línea de base, ¿no? Y bueno, indicadores y métricas es todo otro mundo que tampoco no nos da el tiempo aquí para poder explorarlo más, pero sería interesante también como otro tema de desarrollo, ¿no? Tenemos que ver cómo ustedes mismos pueden diseñar sus indicadores, por ejemplo, ¿no? La métrica es la relación entre dos indicadores o más, ¿sí? Ahora, es importante que las métricas en este caso sean simples, que nos ayuden a evaluar, que sean fáciles de obtener, ¿no? Que no nos cueste demasiado, ¿no? Que estén validadas, ¿sí? Es importante utilizar métricas que no sean... Es importante ser innovadores, sí, pero no en el sentido tal que estamos teniendo algo tan nuevo que no sabemos si funciona o no. No, en este caso nos toca a nosotros validarlo y eso requiere un poco más de tiempo y esfuerzo. Y robusta, que tiene que ser sensible no puede ser sensible a cambios durante el tiempo, ¿no? Y eso, bueno, es un tema que podemos explorar más adelante. Seguimos adelante con
los otros elementos que tenemos que revisar. Como habíamos visto antes, es importante considerar el tema de participación. En este caso estamos hablando de los involucrados. Deben de conocer o reconocer cuáles son los involucrados legítimos para su proyecto, ¿no? Y hay diversos niveles de involucrados con diversos niveles de poder y ustedes tienen que gestionar su sistema de medición y gestión del impacto en función de estos diferentes niveles de involucrados. Eh, ¿Esto por qué es relevante? ¿Por qué es importante? Porque esto asegura que el proceso que están desarrollando de medición y gestión de impacto sea válido, sea relevante para los involucrados, ¿no? Ustedes tienen que medir y obtener información también con y para y con, nuevamente, sus involucrados. Tiene que ser inclusivo, ¿sí? Y tiene que ser transparente, o sea, estos elementos tienen que estar abiertos a estos involucrados que ustedes pueden considerar o deberían de considerar legítimos. All right, vamos a otro tema que es importante reconocer es la recolección y análisis de datos, ¿no? En este caso, el sistema pide datos que sean cuantitativos, que sean relevantes para medir el progreso. Ahora, el tema de datos es bastante complicado en mi propia experiencia en el tema de las inversiones de impacto y la gestión del desarrollo. Es un problema el tema de los datos porque no hay, en algunos casos no hay datos disponibles, ¿sí? Pero es un tema que deberíamos resolver y para eso nuevamente sería cosa de otra sesión para ver gestión de datos o manejo de datos. La información cualitativa nos va a servir para comprender y para poder darle sustento a los impactos, ¿no? Que es la narrativa que vamos a utilizar. El monitoreo, la evaluación y el aprendizaje, ¿no? El MEL, eh, obviamente nos sirve para ver el avance en el progreso del progreso del proyecto o de la iniciativa. Nos sirve para evaluar los resultados e impactos, ¿no? En ese caso, hay varios temas, ¿no? Porque estos aspectos pueden ser transversales, pueden ser antes o pueden ser después, ¿no? Estamos hablando de una evaluación ex ante con diversas metodologías, ¿no? Estamos hablando de evaluación ex post, ¿no? O evaluación intermedia, ¿sí? Hay diversas metodologías. Para el monitoreo me parece a mí un poco más sencillo de trabajar. La evaluación puede ser un poco más compleja, dependiendo del tipo de evaluación también. Pueden tener una evaluación social, económica. Si ustedes conocen los temas ambientales, tenemos también la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Entonces tienen que elegir cuál es la que se adecua mejor a sus necesidades y a la de sus involucrados claves. ¿Cuáles son los mecanismos para incorporar aprendizajes y mejorar estrategias? ¿No? Eso sí es parte integral del sistema de medición y gestión de impacto. La idea es poder utilizar este sistema como instrumento para mejorar la gestión, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos para evidenciar qué salió mal y cómo podemos mejorar y cómo podemos integrar ese proceso de mejora continua dentro de su propia gestión? Eh, Su marco de medición y gestión del impacto debería de estar alineado con estándares, ¿no? Hay varios, ¿no? Podemos llenar una diapositiva llena de logos de las diversas organizaciones que ofrecen diversos modelos. Por ejemplo, gestión de impacto, ¿no? O gestión de proyectos, del project management. Eso nos puede servir también para darnos unos modelos que podemos utilizar. El Iris Plus es un sistema que ustedes lo pueden poner en Google del GIN, ¿no? Del Global Impact Investing Network, que es bastante amigable. Ustedes pueden abrir una cuenta y pueden crear su propio framework, su propio marco
de medición y gestión del impacto con ese sistema. Tenemos el GRI, ¿m? Que de pronto es un poco más conocido en América Latina y un largo etcétera, ¿no? Eso va a depender de ustedes. Ahora, el estándar, cualquiera que utilicen, tiene que tener credibilidad y comparabilidad, ¿no? Es importante que este estándar que utilicen les pueda servir para poder comparar diversas iniciativas dentro de su propio o proyectos o inversiones dentro de su propia organización y también con otras, ¿sí? Reporte y comunicación. Tenemos que garantizar que la comunicación sea transparente de lo que hemos encontrado, de nuestros hallazgos en función al impacto, ¿no? El impacto fue positivo, genial, eso se evidencia en el reporte. Fue negativo, debería de estar allí y qué cosa estamos haciendo para poder remediar o mitigar esos impactos negativos. ¿M? Como le digo, como hemos conversado, el impacto es algo intrínseco a cualquier actividad, ¿no? Sea positivo o negativo, tenemos que ser conscientes de lo que estamos logrando. Ahora, también es importante que estos reportes que estamos generando nos permita tomar decisiones informadas, ¿no? Apoyadas en dicho reporte, ¿no? Un reporte tiene que ser un instrumento para poder tomar mejores decisiones de gestión en adelante. Mejora continua. Tenemos que asegurar que el marco de medición y gestión del impacto sea un proceso iterativo, no estático, ¿sí? No es algo que se queda en un estante, sino es algo que se revisa y se utiliza constantemente. Eh, que obviamente debe de revisarse regularmente y adaptarse y cambiar. Denme un segundo para ver si hay alguna consulta. No, veo algo. Un segundo. Ah, Félix me dice que no encuentra la página. Bueno, lamentablemente no me puedo. Félix, me disculpas si no puedo realmente revisar lo que me estás mandando, pero ya, ok. No, lamentablemente no puedo hacer eso. Entonces, tengo que seguir con la presentación. Ok, bien. Gobernanza, medición y gestión del impacto. ¿Ok? Porque un tema importante, aparte de los temas de transparencia, de lo que ya habíamos visto, teoría de cambio, de los diferentes pasos, es comprender cómo nos vamos a manejar, cómo vamos a gestionar esto. Ahora, esto es un modelo bastante genérico y bastante, podemos decir que es bastante completo. Otras organizaciones podrán tener menos cajones, ¿no? O menos funciones, o algunas funciones están fusionadas, ¿no? Hay modelos que solo tienen tres, ¿no? Para el tema de inversiones tenemos la dirección, el gerente de inversiones y el gerente de impacto, ¿no? Entonces esos tres se ponen de acuerdo, ¿no? Pero obviamente hay otros aspectos que también están involucrados. Para mí tres funciones es bastante simplista. Pero aquí podemos tener una idea panorámica y ustedes pueden adaptarlo con diferentes nombres o ideas a su propia realidad. Primero tenemos la dirección de la entidad, ¿no? El CEO, la dirección ejecutiva de la entidad, ¿no? Obviamente, dependiendo del tipo de entidad, otras entidades tienen los miembros, la asamblea, los accionistas, etcétera, ¿no? Diversas entidades tienen diversas estructuras. Pero aquí en este caso estamos hablando de la dirección de la entidad, que se encarga de definir la visión, o sea, qué es lo que quiere ser la entidad, y aprueba las políticas, estrategias generales de dirección de la entidad. Luego tenemos a un comité de medición y gestión del impacto, ¿no? O puede ser el gerente de impacto, ¿no? Dependiendo. Se encarga de supervisar y de integrar estos conceptos que estamos viendo dentro de la gestión de toda la entidad, ¿sí? Ahora, luego vamos a seguir con el director de impacto, ¿no? Que estas dos funciones, por ejemplo, pueden estar fusionadas. Se encarga de ejecutar y coordinar, ¿no? Todo el sistema de medición y gestión del impacto. Tenemos los jefes de departamento en una entidad, ¿no? Por ejemplo, contabilidad, finanzas, apropiaciones, etcétera.
etcétera, ¿no? Pueden tener jefes en función de diferentes programas, por ejemplo, ¿no? Dependiendo obviamente de la entidad, a nivel de estado, direcciones, etcétera, a nivel de ministerio, mejor dicho. Depende de la entidad. Luego tenemos, en este caso, cada jefe de departamento o subdirección se va a encargar de implementación y seguimiento del sistema de medición y gestión del impacto. Luego tenemos el área de procesamiento de datos y análisis, ¿sí? En este caso, ellos se van a encargar o esa área se encarga, esa función tiene que ver con medición e integridad de la información. Seguidamente tenemos lo que es la participación o el área de participación, ¿no? Que dependiendo obviamente de cada entidad, en otras entidades, en una empresa podría ser comunicaciones, ¿no? O relaciones públicas, etcétera. Depende obviamente de la entidad. En este caso, lo que tienen que hacer, lo que se tendría que hacer es comunicación y transparencia en la información. Y transparencia es básico, ¿sí? Es importante que exista apertura, ¿no? De la información, los reportes, etcétera. Todo tiene que ser público y tiene que ser bien comunicado. No nos vamos a meter en los aspectos de comunicación porque eso es otro tema también, ¿no? Se nos va a ir el tiempo. Si nos y tiene que ver mucho con la homogeneidad en los marcos referenciales. Sí, porque uno de los temas que nos encontramos aquí, con lo avanzado que es el sistema holandés dentro del sistema europeo de inversiones de impacto, y en el sistema de los temas en los temas del desarrollo, es que no hay una homogeneidad en los marcos conceptuales aún. ¿Sí? Entonces me imagino que en América Latina también tenemos esos problemas. El área de monitoreo y evaluación, y en este caso aprendizaje extra, ¿no? Evalúa y plantea mejoras. Luego tenemos los auditores que pueden ser internos, ¿no? O los auditores que pueden ser externos, o básicamente el área que se encarga de verificar el cumplimiento de este sistema de medición y gestión del impacto, que se encarga de controlar y validar que la información que se está generando sea fidedigna y sea de utilidad. A ver, seguimos. Bien, una de casi las últimas diapositivas. Para verlo de manera panorámica, y esto es según dos fuentes, según Naciones Unidas y la OECD, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, ¿no? Que plantean estos marcos referenciales. Primero, ustedes como entidad deben de tener los principios de alto nivel, ¿no? Que garantiza que las actividades e inversiones de su organización, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de inversiones, no es necesariamente cuando uno cotiza en bolsa, ¿no? De mi punto de vista, cuando hablamos de proyectos del Estado, es inversión pública, ¿ok? Pero cuando una entidad privada, una ONG, está utilizando dinero de cooperación, por ejemplo, para un proyecto en particular, está también invirtiendo, ¿sí? Pero obviamente desde otro punto de vista. Y sería interesante poder conversar y poder explorar más los conceptos de inversiones de impacto. Me encantaría hacer eso, pero bueno, el tiempo obviamente no nos da para meternos en eso. ¿M? Pero en ese caso estamos hablando de una inversión en un sentido bastante amplio, así como estamos hablando en la como estamos relacionando el término proyecto en un sentido bastante amplio, ¿no? La idea es que esas acciones, proyectos, etcétera, inversiones tengan un impacto positivo para las personas y el planeta, ¿ok? Eh, Otros temas que mejor no los comento, si no se nos va a ir el tiempo. Ahora, ¿para qué nos sirve? Para tener un marco para la toma de decisiones, ¿sí? La idea es integrar el funcionamiento sostenible y la contribución positiva a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Otro marco de referencia que yo les sugiero utilizar son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Ya tienen metas, tienen indicadores, etcétera, que podemos tomarlos como referencia y más o menos nos sirven para poder hacer comparaciones, ¿sí? Eh, Ahora, la idea es tener un idioma, un lenguaje compartido.
Ahora, tienen estándares de impacto de los objetivos de desarrollo sostenible, que, por ejemplo, nos habla de emisiones de bonos, empresas, fondos de inversión, nos refiere a eso. El, la OECD y el PNUD tienen estándares de impacto para el financiamiento del desarrollo sostenible, ¿no? Y aquí estamos hablando de finanzas para el desarrollo, ¿ok? Ahora, dentro de ese tema están considerados de manera transversal el tema de estrategia, gestión, transparencia y gobernanza, ¿ok? Ahora, ¿qué herramientas utilizamos para la gestión del impacto? Utilizamos, y ustedes lo pueden revisar en la página web del PNUD y de la OECD. Tenemos métricas en relación con indicadores tenemos taxonomías vinculados a los temas de definiciones, modelos de valoración, evaluación comparativa y otras herramientas y marcos, ¿no? Eso obviamente es interesante verlo, pero el tiempo no nos daría para verlo acá. Divulgación externa tiene que ver con cómo nos comunicamos, ¿no? Con nuestros diversos stakeholders o involucrados para informar sobre el desempeño de nuestros proyectos o inversiones o acciones hacia el público en general. Bien, ¿cuáles son los retos, ¿no? Con los que ustedes se van a enfrentar o si no los han enfrentado ya los han visto de seguro? Primero, hay un reto de definición, ¿no? ¿Los resultados son positivos o son negativos? ¿Sí? Eso tiene que ser claro para ustedes. Es un problema con la taxonomía, es un problema con los marcos de referencia, etcétera. Es un problema de teoría, ¿no? Pero bueno, es un problema que puede ser resuelto con tiempo, paciencia y diálogo. El tema de alcance, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué cosa vamos a elegir hacer? ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tienen un portafolio de inversiones o un portafolio de proyectos, ¿no? Programa, diversos proyectos, etcétera, ¿no? Hay diversos temas que pueden tratar. ¿Cuál van a priorizar? ¿Cuál es primero? Sí, obviamente el sistema de medición y gestión del impacto, y obviamente lo que queremos es tener el mayor impacto posible utilizando haciendo un buen uso de los recursos. Es una forma de poder definir y diferenciar o decidir cuál es el que va primero. El tema o el reto de los datos. Sí, existen en cantidad y calidad suficiente. Es un problema al cual siempre se van a enfrentar y es importante tenerlo presente. El problema de atribución, ¿sí? Los resultados que estamos obteniendo, ¿los hemos causado nosotros? ¿No? ¿O es el resultado de elementos que coadyuvan en el entorno? ¿Sí? ¿Cómo podemos separar la atribución que le estamos dando, atribuirnos impactos o resultados que han sido, entre comillas, obtenidos con nuestra iniciativa, con nuestra inversión, con nuestro proyecto, ¿no? Es un tema y obviamente ahí es un tema de evaluación y también es otro tema que requiere bastante atención. El tema de sostenibilidad, ¿no? Y después de la inversión y después del proyecto, ¿qué? ¿Sí? ¿Cómo se mantienen los resultados en el tiempo? Es un reto que ustedes tienen que plantearse. Y en el tema del desarrollo es esencial. A nivel de gestión pública es elemental, ¿sí? Bien, y ahora, ¿en qué punto se encuentra su organización? Eso ya es para ustedes, eso lo pueden hacer más adelante en sus propias organizaciones. Se lo planteo como elementos para seguir avanzando. La pregunta es, ¿no? En qué punto se encuentran ustedes, ¿no? En el espectro de medición y gestión del impacto, ¿no? En lo que hemos visto, ¿dónde están? ¿Cuáles son y luego que han podido responder eso, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son sus prioridades y próximos pasos? ¿Qué deberían de hacer primero? ¿Sí? Algunas respuestas que podríamos ensayar o que a mí me gustaría escuchar de ustedes es: sabemos qué resultados estamos tratando de lograr, ¿no? Para nosotros es claro. Y obviamente, si me tienen a mí como consultor, yo voy a retar,
sus resultados en función de lo que realmente están haciendo y en función de la identidad de su organización, ¿sí? Y eso es importante hacerlo porque lamentablemente nosotros a veces no tenemos las capacidades para poder retarnos a nosotros mismos y es importante a veces que un externo, ¿no? rete nuestra concepción o nuestras concepciones, ¿no? Para hacernos ver que algo no está bien o algo sí está bien. Depende de cada entidad. Estamos midiendo qué tan lejos estamos de lograr esos resultados, ¿sí? O sea, es importante que ustedes entiendan en qué en el espectro, en dónde están. ¿Están en el inicio? ¿Están en un punto intermedio o ya lo han logrado? Podemos definir nuestro impacto completo. O sea, para ustedes es posible como entidad saber a ciencia cierta, ¿no? Con total comprensión el impacto que ustedes están logrando. ¿Sí? Comprendemos el valor del impacto y creamos para las partes interesadas, ¿no? Sabemos qué valor estamos dando para nuestras partes. Esto lo dejo de lado porque si no el tiempo se nos va a ir. Bien, entonces aquí paro la presentación y si ustedes tienen alguna consulta o duda, por favor tengan absoluta libertad. Me fui más del tiempo que tenía planeado, lo siento. Pero bueno, si ustedes tienen alguna consulta o duda, por favor tengan toda la libertad para hacerla en estos, vamos a ver, 10 minutos que nos quedan. Sí, porque veo ahí algunas. Sí, ustedes pueden hacerlo vía el chat que tenemos aquí. O pueden levantar la mano y les activo el micrófono, o creo que ustedes mismos lo pueden hacer. A ver, ya, si yo les tendría que autorizar el micrófono, pero solo tendrían que levanten la mano, les autorizo el micrófono para que comenten. O Verusca, a ver, vamos a darte el micrófono, Verusca. Y si tú deseas, también te permito la cámara. Ya. Y no sé si lo puedo hacer para todos de una vez. ¿No? Tienes, Ah, buen día, sí, ¿me escuchan? Orlando, buen día, sí, profesor. perfecto. Ok, entonces trataré de ser breve porque tengo dos inquietudes. Saludos a todos con mucho cariño desde Lima, Perú, deseando que este año sea mejor para todos. Eh, Profesor, tengo dos inquietudes. La primera es, nosotros tenemos un emprendimiento social denominado ODS Institute. Estamos organizándonos, estamos en todo el proceso de conformación por el tema legal y estamos buscando proyectos. Tenemos dos posibilidades, pero mi pregunta va dirigida, ¿qué va primero? ¿Buscar proyectos que tengan cadenas de financiamiento como cooperación o empresas privadas? O buscar proyectos que puedan ser financiados por el Estado. Lo digo porque en general los proyectos de desarrollo que nosotros tenemos son transversales para todo el ciclo de vida y con enfoques multidisciplinarios. Entonces nuestra gran pregunta es por dónde entrar, ¿no? ¿Cuál es su evaluación con respecto a esta experiencia? Un camino que hemos tomado es iniciarlo desde los voluntariados, ¿no? Ya hemos lanzado un programa de voluntariado para adultos mayores frágiles que viven en albergues. Pero el tema del adulto mayor no tiene un posicionamiento importante en el país, sobre todo para estas poblaciones que viven en albergues. Entonces, ahí mi pregunta es esta, ¿no? Debemos claudicar el proyecto, debemos ponerlo en suspensión, debemos apostar por otros proyectos que son más mediáticos y que cuentan con líneas de financiamiento, o debemos seguir apostando por la población más vulnerable, que es justamente la que más necesita y la que nadie financia. Y la segunda pregunta también va involucrada un poco con esto, y la he puesto en el chat, pero era porque nosotros hemos hecho varios cursos con usted y también hemos desarrollado muchos temas sobre metodologías de medición, pero algo que no hemos visto, que se utiliza mucho en general, es la etnografía. Y la etnografía para nosotros es clave porque saca mucha información de las comunidades sobre sus sentires, percepciones, sobre sus concepciones y sus cosmovisiones.
Creo que ahí está la clave de por qué los proyectos de desarrollo sostenible para la deforestación o el cuidado del medio ambiente no avanzan, porque la mirada es una mirada desde la ciudad y no es una mirada desde el entorno con las mismas comunidades en procesos participativos con las mismas comunidades. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para tener respaldo en la validación de la etnografía como una metodología que abre perspectivas para aplicar la teoría del cambio? Ya lo hemos identificado nosotros en los procesos. O sea, ahí están las respuestas. Pero ¿cómo hacemos para convencerlos de que esa es la vía? Cuando usted decía que mucha novedad la gente no la entiende, nosotros lo hemos vivido en experiencia propia, pero en el tiempo, o sea, en años de construcción, los modelos funcionan. Espero haber podido explicar bien mis preguntas. Gracias, profesor. Yes. Gracias, Brusca. Y un saludo pero también para ti personal, porque hace tiempo que no nos comunicamos. Eh, veo algunas consultas también en el chat de Carlos. Saludos, Carlos, también. Es tiempo que no nos comunicamos. Vamos a tratar de responder a la pregunta de Verusca. En principio, ok, pueden tener dos tipos de aproximación, ¿no? Eh, Mi sugerencia es ser pragmáticos, ¿sí? Porque ustedes quieren que su entidad funcione y ustedes quieren al menos resolver algo, ¿sí? Ahora, en ese sentido, obviamente lo primero que se debe de hacer es tener claridad en cuál es el problema que ustedes están identificando, ¿no? Si ese problema es importante, si ese problema puede ser resuelto, ¿no? Entonces, un problema puede ser importantísimo, sí, puede ser esencial, pero si no tienen los recursos para resolverlo, la verdad no es un problema, solo es una condición del entorno, ¿no? Entonces, en ese caso, mi sugerencia es ser más pragmáticos y tomando en consideración también que cuál es la sostenibilidad, y eso ustedes lo conocen mejor que yo, lo pueden evaluar mejor que yo, cuál es la sostenibilidad de mantener un proyecto con voluntarios, ¿sí? Eso es importante que ustedes mismos lo puedan reconocer. Ahora, eh, lo que yo sé es que en los últimos, digamos, 15 años, los gobiernos locales y los gobiernos regionales en Perú y en gran parte de América Latina cuentan con mayores recursos. Pero lamentablemente, como en cualquier asignación de recursos, uno tiene que alinearse con los marcos y con las prioridades del asignador de recursos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren acceder a esos recursos, deberían de adecuarse, ¿no? Por ejemplo, a nivel internacional, transición energética, cambio climático es elemental, ¿no? O sea, yo he visto y conversado con colegas de la India y ellos me decían que no importa qué proyecto haga, si le pongo cambio climático, tengo un punto más y es más posible que sea aceptado, ¿no? Entonces, eso también tienen que considerar. Con respecto a la etnografía, mi sugerencia es, las herramientas se evalúan en función de su éxito. Entonces, si ustedes consideran que si ustedes ven, ¿no? Que estas herramientas, al utilizarlas, les da respuestas más rápidas, más certeras, ¿no? Sobre en su uso, entonces puede ser que sea comparable o que sean mejores que otros instrumentos, ¿no? Entonces mi sugerencia es usarlas y tener estos espacios para poder realmente poner en valor esos instrumentos. Ahora, hay diversas organizaciones, centros de investigación que pueden validar esto, ¿no? Y que pueden publicar. Espero haber respondido a tu pregunta o a tus preguntas. Vamos a revisar un momento la pregunta de Carlos que dice, buenos días, una consulta, ¿cómo saber qué indicadores utilizar y funcionarán para el seguimiento de los proyectos? ¿Cómo saber si los KPI elegidos van a servir para lograr los objetivos? En ese caso, lo ideal es partir del inicio, ¿no? O sea, el problema tiene que estar claramente identificado. Luego sus causas y sus consecuencias,
¿no? Eso tiene que estar claro. O sea, si eso, yo no me voy a cansar de repetir, dedíquense al, si tienen que dedicarse 3 meses a identificar el problema y sus causas, dedíquense 3 meses. O sea, un problema no se puede identificar y definir en en una tarde, ¿no? Se requieren diversos procesos, pueden trabajarlo inicialmente en escritorio, pero tienen que ir al campo, tienen que validar la información que han encontrado, tienen que contrastarlo con expertos, etcétera, ¿sí? Con la misma comunidad con la que están trabajando, in situ, etcétera, ¿no? Entonces, luego de eso, ya pueden trabajar el tema de los objetivos, y los objetivos tienen que estar claramente definidos, tienen que ser SMART, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Yo siempre utilizaba el más en español, el madre, ¿no? Tienen que ser medibles, adecuados, con dirección, etcétera, ¿no? Ahora, una vez que eso esté claro, los indicadores que desarrollen, ¿no? Los KPI que desarrollen, tienen que dedicarse, tienen que desprenderse del objetivo que está midiendo, ¿no? Entonces, no es que el indicador, o sea, la lógica sería la inversa, identificar el indicador para medir, ¿no? El indicador se desprende de lo que quieren medir, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que lo vean de esa forma, ¿no? Incluso cuando hacemos el diseño de la teoría de cambio, del marco lógico, el diseño, identificación, diseño de indicadores es un momento posterior, ¿ok? O sea, primero se desarrolla bien el tema de los- el problema bien identificado, la jerarquía de objetivos, los supuestos, consistencia, y luego viene el tema de los indicadores y medios de verificación. Eh, ya, justo la pregunta que nos hacía Verusca la hemos visto. En Química Verde SAC, donde trabajo, hacemos el reporte GRI anualmente. Y los impactos que solicitan en ese reporte en sostenibilidad son los impactos al que se refiere en el tema tratado de hoy. Sí, exacto, sí. La respuesta es sí. Y Carlos Alba también está escribiendo. Nos queda un par de minutos todavía. Ok. ¿Alguna otra consulta que no esté en el chat? O si no, también lo pueden hacer como lo hizo Verusca. En un par de minutos podemos todavía conversar un poco más. O si no, podemos terminar la sesión por ahora. Vamos a ver si el sistema, una vez que el sistema lo trabaje la pre- esta presentación, lo podemos poner en YouTube. ¿Qué dice Verusca? Sí, profesor, una Sí, consulta dime. adicional. ¿Cuándo cree usted que podríamos de pronto poder tener algún, alguna clase o algún curso vinculado para hacer un recordaris de la teoría del cambio? Esa sería una sugerencia, dependiendo de sus tiempos. Y lo otro es, usted mencionó en la respuesta que me dio que habían algunas instituciones internacionales que podían validar este tema de la etnografía. Si hay algún dato que tenga a la mano, se lo agradeceríamos mucho, profesor. En Perú, comunícate con GRADE, con DESCO. Ellos te pueden ayudar a eso. Ok, Pero ok, gracias. sí, es lo más cercano que puedas tener. Porque sí, ellos sí tienen alcance nacional y también internacional. Algunas publicaciones de ellos se pueden ver de manera internacional, pero lo que te interesa a ti es validarlo en tu propio país, ¿no? Y por ahí alguna universidad, ¿no? Pero las universidades, de mi experiencia, son un poco más difíciles de aproximar y sus publicaciones son menos accesibles al público. La idea es tener un poco más de accesibilidad. Eh, Rosa también nos está escribiendo. Y la alarma está funcionando. Ok, ya. Gracias a ti, Rosa, por estar presente. Y con respecto a la teoría de cambio, sí, sería interesante poder hacerlo. Vamos a ver si nos vamos. Estamos, estamos enero todavía. Enero, febrero. De pronto para marzo podemos
dentro de un par de meses podemos plantear algo para ver la teoría de cambio, ¿no? En realidad, la teoría de cambio la tendríamos que desarrollar en varias sesiones, ¿no? Pero de pronto podemos plantear una sesión especial de 1 hora para poder ver los elementos básicos, ¿sí? Ya. Entonces, sí lo podemos plantear y vamos a ver si en enero, febrero, en marzo, de pronto a mediados de marzo, fines de marzo, podemos plantearlo, ¿ok? Porque en realidad también esto lo hago para poder practicar mi español un poco más, que muchas cosas se me están olvidando, y también para tener un poco más eh, para, para poder tener un poco más de conexión con América Latina, porque lamentablemente mi trabajo está más vinculado a África, pero me gustaría tener un poco más de conexión con América Latina, porque en mi caso mercados emergentes también es América Latina, pero por ahora no tengo la oportunidad de aproximarme a América Latina. Bien, un saludo para todos, gracias por su participación, por su presencia y les voy a mandar un correo para la próxima oportunidad y lo ideal sería que lo hagan público con sus redes, ¿no? Porque en realidad la invitación para esta sesión que hemos tenido ha sido bastante exclusiva. No he querido hacerlo masivo porque a mí no me interesa mucho llegar a 500 personas, ¿no? Lo que me interesa es llegar a las personas que lo necesiten y que tengan interés en participar en esta sesión. Bien, un abrazo a todos y nos estamos viendo en las siguientes sesiones. Que tengan un buen año.